Hola amigos de YouTube, continuando con un nuevo video para el canal. Ahora venimos con un ejemplo muy sencillo, básico, que es el ejemplo número 2, pero que en este ejemplo nosotros podemos aplicar los conocimientos que ya hemos ido adquiriendo con la teoría. Vamos a aplicar un tipo de vector y una de las características de los vectores. Este es un ejemplo sencillo. Leemos el ejemplo del enunciado y dice: el hexágono regular mostrado en la figura tiene del lado L determinar el vector X en función del vector Y. Además se cumple que X, el vector X, es igual a menos 2 veces el vector A más 2 veces el vector B menos 2 veces el vector D más el vector Y. Un hexágono regular se refiere que tiene 6 lados la figura. Sus lados son iguales. Aquí vamos a utilizar los tipos de vectores, uno en especial y una de las características, ¿no? En este gráfico nosotros podemos observar que hemos trasladado vectores y esa es una de las características de los vectores, que podemos trasladarlo. El vector X lo hemos dejado, no lo hemos trasladado, pero sí hemos trasladado el vector A, el vector D y el vector B, como pueden observar, ¿no? El vector A lo hemos pasado a este lado, el vector D estaba abajo, lo hemos pasado arriba y el vector D lo hemos movido, ¿no? Estaba en este lado y ha pasado a este lado. Ojo, nosotros podemos mover los vectores, pero no podemos cambiar su dirección, ni sentido, ni módulo. Por ejemplo, el vector A es el mismo, ¿no? Para eso yo he puesto que mide L, ¿no? O sea, este lado mide L, entonces este también va a medir L y son paralelos estos lados. Entonces el vector también es paralelo, ¿no? También le ocurre lo mismo con el vector D y el vector B. ¿Ok? Cuando me refería a los tipos de vectores que vamos a utilizar acá, son los vectores paralelos, ¿no? Pueden observar, trasladado este vector que estaba acá hacia el otro lado opuesto. Vamos a sumar vectores. El vector Y más el vector A más el vector D. Y esto nos da el vector B. ¿Ok? Ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Cómo obteníamos esto. La explicación lo hice con una persona cuando se trasladaba de un punto a otro, y si no lo han visto, regresen al video anterior y ahí lo van a poder observar. Ponemos la ecuación número 1. La condición que nos da el problema nos dice que el vector X es igual a todo esto, entonces nosotros lo copiamos acá y ponemos que sea la ecuación 2 para no equivocarnos y que se nos haga más fácil saber dónde reemplazar. Reemplazando 1 en 2, obtenemos que X es igual a menos 2 veces el vector A más 2 veces, acá iba B, ¿no? Pero B vale esto. Entonces 2 veces multiplicando al vector Y más el vector D más el vector A más el vector D, menos 2 veces el vector D más el vector Y. Quedando de la siguiente manera: el vector X es igual a menos 2 veces el vector A más el vector 2 veces el vector Y más 2 veces el vector A menos más 2 veces el vector D menos 2 veces el vector D más Y. Ahora nosotros podemos simplificar, ¿no? Por acá menos 2 veces el vector A más 2 veces el vector A me da 0. Ocurre lo mismo, 2 veces el vector D menos 2 veces el vector D, pues sumándolo me da 0, quedando finalmente que el vector X es igual a 2 veces el vector Y más el vector Y, es de este y este. Entonces X es igual a 3 veces el vector Y. Y ese era lo que nos pedían, el vector X en función del vector Y. Y acá tenemos el vector X en función del vector Y, ¿no? ¿Esto qué significa? Que estos vectores son paralelos. Recordar la definición que habíamos dado antes, ¿no? Que un vector es paralelo cuando es el resultado de multiplicar un lambda por otro vector. En este caso
multiplicando lambda por el vector y nos da el vector x. Son vectores paralelos. Existen varios métodos para realizar la adición y sustracción de vectores, como el método del triángulo, método del polígono, método del paralelogramo, la ley de senos y ley de cosenos. Vamos a ir describiendo cuáles son las características de estos métodos y cómo nos ayudan a hacer las operaciones con los vectores, ¿no? Como es la suma y la resta, adición y sustracción. El método del triángulo, este método es resuelto para dos vectores, sean los vectores cualquiera, ¿no? Un triángulo son tres lados, ¿no? Que es un vector, otro vector y su resultante, ¿no? Este método yo lo podría obviar. Se puede obviar porque el que viene a continuación es un método más general. ¿Ok? Pero yo lo pongo por si acaso, ¿no? Tenemos el vector A y el vector B. Entonces nosotros podemos trasladar estos vectores, ya he dicho. Y la resultante es R de los vectores A y B, ¿no? Entonces R, el vector R es igual al vector A más el vector B. El método del polígono. Por medio de este método podemos sumar varios vectores, por ejemplo, sean los vectores A, B, C y D. Podemos observar los vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Estos vectores nosotros los trasladamos y formamos un polígono, ¿no? Junto con el vector resultante, que es R. El vector resultante R es igual al vector A más el vector B más el vector C. He puesto tres vectores, pero puede ser infinidad de vectores, puede ser un número finito de vectores. ¿Que el método del triángulo puede fácilmente estar en el método del polígono? Sí. ¿Por qué? Porque un triángulo es un polígono. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura cerrada, es plana, que como mínimo sus lados pueden ser 3, o sea, un triángulo. Ejemplo de polígonos, pues tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono. Esos son figuras regulares. Un triángulo equilátero, isósceles, etc. Pero también puede ser un cuadrado, infinidad de figuras planas, regulares o que no sean regulares. No, imaginemos esta figura así, 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 ¿no? Este es un hexágono. Estos puntitos donde se unen dos segmentos son vértices y estos son los lados, ¿no? Pero un triángulo es un polígono. Por eso yo le decía que podemos obviar de este método. Dentro del método de los polígonos existe un caso especial que es el polígono cerrado. Más fácil de explicarlo es mediante un ejemplo. Acá tenemos un polígono. Este no es un polígono regular, tiene lados que no son iguales, no miden lo mismo. Tenemos el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, el vector E, el vector F. Partimos del vector A, de este punto. Partimos, seguimos por acá, seguimos la trayectoria y llegamos al mismo punto donde hemos partido. Entonces, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F, esto es igual a 0. O sea, es el vector nulo. No nos hemos desplazado nada. Si una persona se pone a caminar y llega al mismo punto, no se ha desplazado nada. Ha hecho un recorrido, sí, pero no se ha desplazado. Entonces, no, el vector es nulo o 0. ¿Ok? Continuando con un nuevo método, ahora es el método del paralelogramo y la ley del coseno. El método del paralelogramo se emplea para hallar la resultante de dos vectores oblicuos. Oblicuos quiere decir que no son paralelos los vectores, ¿ok? Con los cuales se construye un paralelogramo empleando dos paralelas auxiliares a cada uno de los vectores a sumar, donde la diagonal que parte del origen de los vectores dados indica el vector resultante. Donde la diagonal que parte del origen de los vectores dados indica el vector resultante. ¿Un paralelogramo es un polígono? Sí lo es. Pero
el paralelogramo tiene una característica que sus lados opuestos son iguales, ¿no? Acá podemos observar más claramente un paralelogramo. Estos lados son iguales y estos lados son iguales entre ellos, ¿no? Entonces los lados opuestos son iguales. Tenemos el vector A y el vector B. Esta es la resultante, así se le llama, ¿no? Ya lo habíamos explicado, donde el vector resultante o la resultante es igual al vector A más el vector B. Ese es el método del paralelogramo, casi parecido al método del polígono. Se utiliza para calcular la resultante de dos vectores concurrentes y coplanares que tienen el mismo punto de origen, ¿no? Coplanares que están en el mismo plano y concurrentes que parten de un mismo punto o llegan a un mismo punto. La ley del coseno. Nosotros ya tenemos el vector R, pero ahora nosotros queremos hallar cuánto mide ese vector, o sea, su módulo. Ahí entra la ley del coseno. Con la ley del coseno nosotros podemos obtener esta relación que es el módulo del vector R y este es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b coseno de tita, este ángulo que hay entre estos dos vectores. Y aquí, bueno, aquí he ampliado la imagen para que se pueda ver mejor el vector R resultante. Ahora nosotros vamos a demostrar esta relación. ¿Cómo es que a partir de este triángulo de estos vectores llegamos a este resultado? Ojo, aquí también el ángulo no está entre los dos vectores, pero recordar que estos vectores nosotros lo podemos trasladar, ¿no? El vector A lo podemos poner acá y ya estaría formando la figura anterior a esta figura. Tener en cuenta esto. Descompuesto el vector B en dos vectores más, que es el vector B coseno de tita y B seno de tita. Acá me faltó poner el vector unitario, que acá lo estamos viendo, el vector unitario en el eje X y el vector unitario en el eje Y. Trazamos la altura que es B seno de tita. Ahora, para demostrar esta relación ya no vamos a utilizar vectores, ¿no? Olvidémonos por un momento de los vectores, sino vamos a hacer como que este fuera un segmento, un lado del triángulo. Este lado, el vector R, olvidémonos que es un vector, sino es una longitud. Al ser una longitud es un módulo, el vector R es módulo. El vector A y B coseno de tita también vamos a hacer que sean lados. Igual para el vector B seno de tita, ¿no? Que ya dejen de ser vectores, sino ahora que sean magnitudes, o sea, su módulo. Para observar mejor, volvemos a graficar esta figura y eliminamos el vector B. Ahora solo nos quedamos con el vector R, el vector B seno de tita y estos vectores, ¿no? A más el vector B coseno de tita. Pero vuelvo a repetir, ahora ya dejemos por un momento de lado los vectores, ahora que sean módulos de esos vectores o simplemente lados para usar el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más el cateto formado por el vector B seno de tita al cuadrado. Desarrollando tenemos que R al cuadrado este es igual a al cuadrado más 2 veces el vector A por B coseno de tita más el siguiente elemento que es B al cuadrado coseno de tita al cuadrado, bueno, aquí ya lo he hecho directo, más B al cuadrado seno de tita al cuadrado. Ordenando estos componentes obtenemos que agrupando tenemos que coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita es igual a 1, ¿no? Quedando que R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B coseno de tita. Finalmente obtenemos R módulo es igual a raíz de al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A coseno de tita. Ya esto ustedes ya sabrán, ¿no? El 2 que es exponente acá pasa al otro lado de la ecuación como raíz. En resumen, el método del paralelogramo y la ley de coseno, el vector A y el vector B, la resultante,
el método del paralelogramo y para hallar su módulo de R del vector resultante utilizamos la ley de cosenos y obtenemos módulo de esta suma de dos vectores. Claro, nosotros acá podemos tener más vectores A, B, C, D, los que queramos, una infinidad de vectores, un número finito. La diferencia entre dos vectores. El concepto de diferencia de vectores a mí me pareció muy interesante. Yo lo conocía simplemente como restamos dos vectores A menos B y A, nada más. Esta definición me pareció muy bonita, muy interesante. Miren, dice, sean dos vectores cualquiera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vector A, el vector B, C, D, cualquiera. La diferencia de estos se obtiene, a ver, vamos a hablar de dos vectores, ¿ok? Se obtiene sumando al primer vector el negativo opuesto del otro vector que se está utilizando. Por ejemplo, acá tenemos el vector A y el vector B. Y la diferencia que se representa como una D, ahora la diferencia se representa por una D, vector D, y nos dice el negativo o opuesto del otro vector, o sea de B. El negativo de B es menos B. El vector opuesto de B es menos B. Entonces, la resta es una suma. D es igual a, el vector D es igual al vector A más el vector opuesto de B, por ley de signos, que el vector D es igual a el vector A menos el vector B. Tener en cuenta esto, no es conmutativa, o sea, A menos B es igual a D, acá podemos observar, pero B menos A no es igual a D, sino es menos D. Y la magnitud o módulo del vector de diferencia es similar, simplemente que cambia el signo. En vez de más, acá era más en la suma de vectores, acá es menos. Eso es lo único que cambia. Graficando la adición y diferencia de dos vectores. A partir de dos vectores yo puedo hacer la diferencia y la suma de los vectores, ¿no? Acá tenemos el vector A y el vector B, donde el vector resultante es igual a A más el vector B y el negativo o opuesto del vector A es menos A y el vector opuesto de B es menos B. Y acá tenemos el vector D1, yo le he puesto que es A menos B, y el vector D sub 2 es igual a B menos A. Bueno chicos, por aquí lo voy a dejar el video porque ya está haciendo largo. Chau chau, cuídense.